Vamos a iniciar el estudio de los equilibrios iónicos. Los iones se encuentran en las soluciones acuosas, dado que las sales formadas por iones se disuelven disociándose en cationes y aniones. De modo que en soluciones acuosas tenemos especies disueltas que pueden ser moléculas, o sea, especies moleculares sin carga, neutras, y iones positivos y negativos mezclados con el agua y los iones que produce el agua. Estos equilibrios se clasifican generalmente en homogéneos y heterogéneos. Los más simples, y los vamos a ir viendo uno por uno, son los equilibrios ácido-base, donde hay transferencia de partículas que son los protones, los equilibrios de complejos, donde hay ligandos que se transfieren entre la solución y un metal, los procesos redox, donde se intercambian electrones, y los sistemas heterogéneos, donde los iones se unen para formar especies insolubles, precipitados. Luego, tenemos también los equilibrios simples y combinados. Simples son cada uno de estos, combinados son cuando tenemos dos equilibrios en un mismo sistema, por ejemplo, ácido-base con complejos, ácido-base con redox, o un proceso ácido-base que involucre complejamiento y redox. Y pueden ser homogéneos, como los que están en este ejemplo, o pueden ser heterogéneos si involucran también la precipitación. Por ejemplo, precipitación con ácido-base, o sea, cómo influye la acidez en la solubilidad de los precipitados, o el complejamiento en la precipitación, o precipitación con complejo y con redox. Son los distintos tipos de problemas que pueden aparecer. La idea es ir estudiando cada uno de estos por separado y a medida que se va avanzando ir mechando con problemas de equilibrios combinados. Repasamos un poco lo que es el equilibrio. ¿Cuándo un sistema está en equilibrio? Cuando las concentraciones de todas las especies que participan de la reacción del equilibrio se mantienen constantes y ya no varían en el tiempo. Ahí a una temperatura dada, estas concentraciones están regidas porque deben satisfacer la K de equilibrio a esa temperatura. Es decir, la K rige el equilibrio. El valor inicial de las concentraciones está fuera del equilibrio. Cuando se aplica la expresión que es igual que la constante de equilibrio, solamente que con las concentraciones iniciales o en un tiempo cualquiera, eso le llamamos el cociente de reacción. Tenemos un ejemplo muy sencillo, como puede ser A más B que produce C con una constante de equilibrio que vale 2. La constante sería C dividido A por B, no importa si son iones o átomos o moléculas, simplemente es un ejemplo. Si arrancamos de 3 molar y 3 molar, de A y B, y tenemos 0 de C, y cuando alcanza el equilibrio, A bajó a 1 molar, B lo mismo porque un A reacciona con un B. Si de 3 bajó a 1 es porque reaccionó 2 de A, también reaccionaron 2 de B, por lo tanto de 3 bajó a 1, y si reaccionaron 2 de cada uno, 1 de A con 1 de B produce 1 mol de C, si reaccionaron 2 moles de A con 2 moles de B produce 2 moles de C. Entonces el Q, que es C sobre A por B, con los valores iniciales, que es 0 dividido 3 por 3 es 0. Mientras que el Q final es la K de equilibrio, y es C, 2 dividido 1 por 1 es 2. Estamos viendo que Q arranca de 0 y termina en 2, o sea, termina logrando alcanzar el estado de equilibrio, ¿sí? Que es un equilibrio de tipo dinámico. Lo que dijimos lo vemos en este gráfico. Q arranca de 0 y aumenta hasta llegar al valor final constante de 2. Y ahí está en equilibrio. A partir de este tiempo estamos en equilibrio. Si miramos las concentraciones de reactivo parten de 3 y terminan en 1 molar. Y la del producto arranca de 0 y termina en 2 molar. Y a partir del tiempo de equilibrio, las concentraciones se mantienen fijas. Y esto es el estudio del equilibrio. En tiempos anteriores a que alcance el equilibrio, las concentraciones están variando y eso lo estudia la cinética química. No nos interesa en este momento esto a nosotros. Nos interesa plantarnos siempre a tiempos mayores que el equilibrio. Igualmente, las reacciones en solución acuosa son reacciones muy rápidas y los tiempos para alcanzar el equilibrio son muy pero muy pequeños. Así que rápidamente los sistemas alcanzan el equilibrio, salvo raras excepciones. ¿Cómo se puede determinar la constante de equilibrio de una reacción? Bueno, una reacción cualquiera que involucra reactivos A1 y A2 con sus coeficientes Nu1, Nu2, Nu coeficiente estequiométrico, símbolo griego, letra griega Nu,
produce producto A3, producto A4, por ejemplo, con coeficientes Nu3, Nu4. Las ecuaciones es muy común expresarlas igualadas a cero. Para eso lo que se piensa es como que los reactivos pasan al segundo miembro como si fueran igual, con signo negativo. Por eso se consideran negativos los coeficientes estequiométricos de los reactivos y positivos de los productos. La reacción sería la sumatoria de la fórmula de cada sustancia participante por su coeficiente estequiométrico. Por supuesto, el coeficiente estequiométrico es negativo para los reactivos y es positivo para los productos. Entonces, el delta G0 de una reacción es simplemente sumar todos los delta G0 de formación de cada uno de los participantes por su coeficiente estequiométrico. En este caso son positivos los coeficientes de productos y negativos los de los reactivos. Entonces, Nu3 por el delta G de formación de la sustancia 3, estándar, más lo mismo con el 4, menos el reactivo 1 por el coeficiente suyo Nu1 y el reactivo 2 por el coeficiente Nu2. Esto permite calcular el delta G0 teniendo los valores del delta G0 de formación de las tablas, que están a 25 grados. Sabemos que delta G es delta G0 más RT logaritmo de Q, Q cociente de reacción. Pero en equilibrio, delta G vale 0 y Q se transforma en K. De ahí se puede despejar el logaritmo de K, que es menos delta G0 sobre RT. Con esto obtenemos la constante a 25 grados porque los delta G0 tabulados son a 25 grados. Es decir, es la constante a 298 Kelvin. Si quisiéramos calcular la constante a esta temperatura, habría que aplicar la ecuación de Van 't Hoff, donde las constantes están relacionadas con las temperaturas y con el delta H de la reacción. Logaritmo de K2 sobre K1, donde K2 es la constante de equilibrio de la temperatura T2 Kelvin y K1 es la constante de equilibrio de la temperatura T1 expresada en Kelvin. Delta H de la reacción con signo negativo adelante sobre R. Como delta H se expresa en kilojoule, va R en kilojoule. R 8,314 por 10 a la menos 3 kilojoules sobre mol Kelvin. Delta H también se puede sacar aplicando la misma formulación que aplicamos para sacar el delta G0. En los problemas de equilibrio se trabaja generalmente a 25 grados y no se andan haciendo cuestiones por cambio de temperatura. Claro que en el laboratorio una temperatura en lugar de 25 grados de 10 o 12 grados va a hacer que las constantes cambien y los resultados que se obtienen difieren generalmente hasta un 5% de lo que calculamos nosotros a 25 grados. Entonces, bueno, eso es algo que hay que tener en cuenta al momento de tener con qué precisión resolver un problema si trabajamos todo a 25 grados. Entonces a veces no tiene mucho sentido aproximar demasiado. Y en este caso vamos a tomar como aproximación es un 1%, es muy bueno, porque generalmente los resultados experimentales van a diferir más. Más teniendo en cuenta que trabajamos con concentraciones y no con actividades, porque es un tema que no se vería en un curso de química analítica. Este nivel de tratamiento de los equilibrios corresponde a un curso normal de química analítica de cualquier universidad o profesorado. No está en condiciones de hacerlo un alumno que hizo simplemente química general, sí, pero no podríamos aplicar actividades porque requeriría haber cursado físico-química, que en casi todos los lugares se cursa después de haber cursado la química analítica. Por eso que en este curso vamos a trabajar con concentraciones y no vamos a hablar de las actividades. Bueno, es muy común que haya equilibrios simultáneos. Si un sistema tiene varios equilibrios simultáneos, las concentraciones finales que uno resuelve, que están en la solución en equilibrio y que están involucradas en todos los equilibrios, deben satisfacer todas las constantes de equilibrio, si está bien resuelto el problema. Por ejemplo, un sistema que tenga un equilibrio de complejamiento de plata con amoníaco, el complejo diamino plata 1 se disocia en iones plata y 2 moles de amoníaco. La constante, por ejemplo, de este equilibrio, escrita de esta manera, la disociación de complejos se escribe como la constante de inestabilidad, que sería plata por amoníaco cuadrado sobre el complejo. Tiene un valor numérico. Pero también está involucrado el equilibrio ácido-base del amoníaco. El amoníaco forma amonio. Y esto es la constante básica del amoníaco. Al resolver el problema encontramos concentración de plata, de amoníaco, del complejo, de hidróxidos, de amonio. Esas concentraciones son únicas para cada especie y reemplazadas acá deben satisfacer el valor de la constante de equilibrio. Por ejemplo, si se encuentra que amoníaco en el equilibrio vale 0,02 molar, puesto en la primera ecuación o puesto en la segunda, debe satisfacer las constantes y el problema está bien resuelto. O sea, si hay equilibrios simultáneos,
todos los equilibrios que están en la solución se deben satisfacer. Es decir, las concentraciones que se encuentran deben, reemplazadas en la ecuación, dar el resultado de la K, si el problema fue bien resuelto. Salvo pequeñas aproximaciones debido a los redondeos que se hacen en la resolución de los problemas. Bueno, el desplazamiento de los equilibrios es el famoso principio de Le Chatelier. Si se introduce o quita del sistema un componente, el sistema se ve perturbado y evoluciona en el sentido de contrarrestar la perturbación. De manera que todo lo que agreguemos, el sistema trata de compensarlo mandándolo. Si nosotros acá ponemos amoníaco en exceso, el sistema trata de compensar ese exceso de agregado de amoníaco, haciendo que más plata reaccione con amoníaco, formando más complejo. O al revés, si retiramos amoníaco, por ejemplo, porque el amoníaco lo protonamos, lo mandamos a amonio, estamos quitando amoníaco, el sistema trata de reponer ese amoníaco que quitamos, entonces más complejo se disocia, forma más plata y vuelve a generar amoníaco para compensar lo que nosotros le estamos quitando. Eso es muy importante manejarlo y a la hora de hacer un análisis de lo que estamos resolviendo, ver si el resultado matemático que obtenemos coincide con este principio general, que es el principio de Le Chatelier. Es un control que tenemos para saber si estamos resolviendo bien los problemas, porque a veces las ecuaciones se vuelven muy complejas y uno pierde de vista qué es lo que tiene que dar el problema. Llamamos concentración analítica a los moles por litro de la sustancia que se agrega a una solución, sin importar las transformaciones que pueda sufrir esta especie a continuación. La especie que metemos en la solución inicial podemos llamarla especie madre, y las que pueda llegar a formarse serían especies derivadas o hijas. Un balance de masa se basa en que los átomos no se crean ni se destruyen, por lo tanto, si agregamos una concentración analítica de una especie madre y se generan otras especies, la suma de todas las concentraciones que quedan en la solución, de las especies en solución, tiene que ser igual a todo lo que se agregó al principio, o sea, la concentración analítica. La concentración analítica se simboliza siempre con la letra C. Entonces, si partimos de 1 molar, poniendo 1 mol por litro, por ejemplo, de ácido fluorhídrico en agua, la concentración analítica es 1 molar y se pone C del fluorhídrico. El fluorhídrico se disocia, se ioniza, de manera que de ese 1 molar, 0,025 moles se ionizan, generando 0,025 molar de protones y 0,025 molar de fluoruro, y quedando acá 1 menos 0,025. Es decir, queda 0,975 molar de fluorhídrico. Esta concentración de fluorhídrico no hay que confundirla con la concentración analítica, que es todo lo que tiramos en la solución, y esto es la concentración de fluorhídrico que queda en el equilibrio. Observemos que la concentración de fluorhídrico en el equilibrio más lo que quede como fluoruro, o sea, lo que resté acá es lo que se fue para este lado. Por lo tanto, la suma de estas dos concentraciones da 1, que es la concentración analítica, y eso es lo que formalmente llamamos balance de masa. Es decir, las dos especies que están en la solución, fluorhídrico y fluoruro, tienen una concentración tales que sumadas tienen que dar la concentración inicial que tiramos a la solución, es decir, la concentración analítica. Si hubiera más de una especie de partida que metemos en la solución, habría varias concentraciones analíticas que habría que sumar, todas aquellas que aporten la especie flúor. Veamos ejemplos. Una solución 0,1 molar de ácido fosfórico se ioniza en etapas, perdiendo un protón en cada una. Primero se forma el dihidrógeno fosfato, después el hidrógeno fosfato, finalmente el fosfato. Quiere decir que todas las especies en equilibrio, fosfórico, dihidrógeno fosfato y fosfato, todas las especies en equilibrio, sus concentraciones sumadas, tienen que dar la concentración analítica de lo que tiramos en la solución, que es 0,1 molar. Los balances de masa son una ecuación más de las que necesitamos para resolver un sistema de ecuaciones que surge cuando nos dan como dato las concentraciones iniciales o analíticas y las constantes de equilibrio. El objetivo es resolver generalmente las concentraciones en equilibrio que quedan en la solución. Entonces, como son muchas incógnitas, aparecen sistemas de ecuaciones no lineales bastante complicados que hay que procesar. El balance de masa es una de esas ecuaciones que tenemos que tener en cuenta. Como es una ecuación matemática que vamos a emplear para poder resolver, en el dato que nos den, que acá es con una sola cifra, pero puede venir con varias cifras, lo vamos a redondear, lo vamos a escribir sin las cifras significativas y sin la unidad, para trabajarlo como una ecuación matemática. Después, cuando se resuelve el problema, el resultado se ajusta a las cifras significativas correctas y se pone la unidad. Ese va a ser el criterio que vamos a seguir.
Acá tenemos una solución 0,01 molar en sulfuro de sodio. Sal soluble, completamente disociada en sus iones. Si yo parto de 0,01 molar, esto da el doble de sodio, da 0,02 y 0,01 de sulfuro. El sulfuro reacciona con agua hidrolizándose, toma un protón, es una base, toma un protón, genera hidrógeno sulfuro y desprende el anión hidróxido. Este hidrógeno sulfuro en una segunda etapa puede tomar otro protón generando sulfídrico o sulfuro de hidrógeno y otro ion hidróxido. Las especies en equilibrio van a ser sulfuro, hidrógeno sulfuro y sulfídrico. Por lo tanto, las tres especies tienen que sumar la concentración analítica que tiramos. Y nosotros tiramos sulfuro de sodio 0,01, que aporta un mol de sulfuro de sodio, aporta un mol de sulfuro. Por lo tanto, el sulfuro inicial es 0,01. Y el sodio, como aporta 2 moles de sodio cada mol de sulfuro, y era 0,01, va a ser 0,02. En este ejemplo está un poco más complicado porque hay especies que aportan flúor y otras que aportan nitrógeno, como amonio o amoníaco, y hay varias especies madres. Entonces tenemos fluoruro de amonio, sal soluble completamente disociada. El fluorídrico, en su equilibrio de electrolito débil, que genera fluoruro, y el amoníaco, como base, con agua, produce amonio e hidróxidos. Entonces hay que balancear todas las especies que están en la solución. Las especies que tienen flúor son fluorhídrico y fluoruro. Y hay que preguntarse de dónde vienen. Y vienen del fluorhídrico, que es 0,1 molar y aporta un flúor, así que es 0,1 molar. Y del fluoruro de amonio, que aporta 0,2. Entonces 0,1 más 0,2, este balance es igual a 0,3. Y con nitrógeno tenemos especies como el amoníaco y el amonio, de acá o de acá. El fluoruro de amonio no es una especie a tener en cuenta porque esta especie es lo que partimos, pero es un desplazamiento total. Quiere decir que esta sal soluble no queda nada en agua, así que no tiene sentido hablar de concentración del fluoruro de amonio. Sí de la concentración analítica, pero no de concentración en equilibrio. Por lo tanto, en el equilibrio tenemos amoníaco y amonio nada más, y viene de dos fuentes. Viene de acá, fluoruro de amonio aporta un amonio, así que aporta 0,2 de amonio, y el amoníaco aporta un molar. 1 más 0,2, tenemos 1,2 molar. Un último ejemplo, un poco más complicado. Tenemos dos sales en agua, 0,1 molar de cloruro de hierro 3 y 1 molar de cloruro de potasio, sales solubles que están completamente disociadas. Hierro 3, 3 cloruros, potasio y cloruro. El hierro 3 con el cloruro, tanto con el que viene de la propia sal como el que viene del cloruro de potasio, se compleja con un cloruro y carga más 2. En realidad el hierro 3 es un acuo complejo, tiene 6 aguas coordinadas. Entonces lo que ocurre es que un cloruro penetra y sale un agua, y acá quedan 5 aguas con un cloruro. Como las aguas no se suelen escribir, es como si el hierro 3 fuera incorporando de a poco los cloruros. Toma un cloruro, baja la carga de más 3 a más 2. Ese complejo monoclorado con un segundo cloruro forma el complejo hierro-cloro 2 positivo. Con un cloruro forma el complejo tricloro hierro 3 sin carga, neutro, y este complejo con un cloruro forma el complejo tetracloroferrato 3, que es un complejo aniónico. O sea, tenemos complejos catiónicos, molecular y aniónico. Estos son los complejos estables que forma el hierro con el cloruro. Entonces, si hacemos un balance de masa, por ejemplo, para el potasio, tenemos que hacer un balance, el potasio solo se encuentra como potasio. Y todo viene de esta sal. Por lo tanto, un mol da un mol de potasio, y como tenemos 1 molar, tenemos 1 molar de potasio. El cloruro, en cambio, viene de la sal de hierro y de la sal de potasio. Acá viene 1 molar genera 1 molar de potasio y 1 molar de cloruro. Pero acá 0,1 genera el triple, genera 0,3 molar de cloruro. Por lo tanto, el cloruro va a ser 3 veces 0,1, lo que aporta la primera sal, y 1 que aporta la segunda sal. Por lo tanto, 0,3 más 1 es 1,3 molar. Balanceamos el hierro. El hierro está de muchas formas. Está como hierro libre y como hierro en los complejos. Entonces sumamos todas las especies que tienen hierro, sus concentraciones, tiene que ser igual a lo que aportó hierro a la solución. De los dos componentes iniciales, de las dos especies madres, la que aportó hierro es el cloruro de hierro 3. Y un mol de cloruro de hierro 3 produce un mol de hierro. Por lo tanto, 0,1 produce 0,1 de hierro. Entonces está igualado a 0,1 este balance. Todas las formas de hierro tienen que sumar 0,1, que fue de lo que partimos. Y el cloruro puede estar como cloruro libre, y en los complejos hay cloruros.
Bueno, entonces vamos sumando todas las especies que tienen cloruro. Pero ¿qué pasa? Estamos balanceando cloruro. Cuando balanceamos este complejo, un mol de este complejo tiene adentro el doble, tiene 2 moles de cloruro. Entonces, como yo estoy balanceando el cloruro que tiene este complejo adentro, lo expreso en función de la concentración de este complejo, pero es el cloruro lo que estoy balanceando y tiene 2 adentro, va multiplicado por 2. Es decir, si fuera este complejo, por ejemplo, 0,1 molar, ¿sí? 0,1 multiplicado por 2 da 0,2. Tendría adentro incorporado 0,2 molar de cloruro. Entonces, este tiene 3 cloruros, va multiplicado por 3. Este tiene 4 multiplicado por 4. Alguno puede preguntar si por qué acá no lo multipliqué por 4. Porque acá estoy balanceando hierro. Y un mol de este complejo tiene un mol de hierro. Entonces, si yo tengo 0,1 molar de este complejo, tengo 0,1 molar de hierro. Por eso, cuando balanceo la especie de hierro, que tiene siempre un 1, van por 1. Cuando balanceo el cloro tiene distintos números, entonces va multiplicado por ese número. Eso tiene que ser igual a todo el cloruro que aportó la solución. Y el cloruro vino de las 2 sales. Y vimos que el cloruro total era 1,3 inicial. Entonces tiene que dar 1,3. Por lo tanto, este balance provisorio queda metido acá adentro porque todo el cloruro puede estar como cloruro libre y como complejos. Entonces va a ser 1,3, que es lo que dijimos acá. Esto sería si quedamos con las 2 sales y no hay ningún complejamiento. Al haber complejamiento, el cloruro pasa a formar parte del balance global de los cloruros y todo tiene que dar 1,3. Otra ecuación importante es el balance de carga o regla de la electroneutralidad. A diferencia del balance de masa, vemos que balances de masas puede haber varios en un mismo sistema. Balance de carga hay uno solo. Es un balance global para todos los iones de la solución. Y se basa en que todo lo que disolvemos originalmente es neutro, aunque después genere iones positivos y negativos. Por lo tanto, la concentración de cargas positivas tiene que ser igual a la concentración de cargas negativas. En el agua pura, que está muy poco ionizada en protón e hidróxido, por más que se ionicen muy pocas, por cada una que se ioniza va a generar un protón y un hidróxido, o un hidrón y un hidróxido. Quiere decir que la cantidad de estas dos especies va a ser la misma. Entonces las concentraciones van a ser iguales. En agua pura, el balance de carga es que la concentración de hidrones o protones es igual a la de hidróxidos o oxidrilo. ¿Qué pasa si ponemos una sal como cloruro de calcio 1 molar soluble? Como es un electrolito fuerte, se disocia completamente y 1 molar va a dar 1 molar de calcio, pero va a dar 2 molar de cloruro. Entonces, 1 no es igual a 2, pero sí yo puedo decir que 2 por 1 es igual a 2, es decir, si a este 1, que es la concentración de calcio, la multiplico por 2, lo puedo igualar con el cloruro. ¿Qué estoy diciendo con esto? Yo acá estoy balanceando cargas. El cloruro tiene una sola carga, entonces va por 1. Si yo tengo un mol de calcio, voy a tener 2 moles de carga, porque cada calcio tiene 2 cargas, por eso va multiplicado por 2. Así como acá consideramos los cloruros, porque estamos balanceando cloruros, acá miramos la carga. Tiene carga más 2, va por 2. Tiene carga más 3, va por 3. Tiene carga menos 1, va por 1. Tiene carga menos 2, va por 2. Como el balance de carga es total, involucra a todas las especies, el cloruro de calcio en agua también tiene que involucrar el protón y el hidróxido. Entonces sumamos el protón con los calcios. Protón más 2 calcios tiene que ser igual al hidróxido más el cloruro. Y este es el balance de carga. Es decir, de un lado van los cationes y del otro lado se suman los aniones, que es lo que ponemos acá en forma genérica. La sumatoria de las concentraciones de los cationes multiplicado por la carga del catión es igual a la sumatoria de las concentraciones de los aniones multiplicado por el módulo, o sea, por el valor positivo de la carga que tiene el anión. Veamos ejemplos basados en los mismos ejemplos que hicimos los balances de masa. Veamos los mismos ejemplos que antes, pero ahora viendo desde el punto de vista del balance de carga. En el ácido fosfórico, iones positivos teníamos solamente los protones que vienen de las ionizaciones del ácido y del agua. Negativos tenemos el hidróxido del agua y los aniones que genera la especie fosfórico. Fíjense que el fosfórico, que es una especie molecular, no figura en el balance. Es balance de cargas. Especies sin cargas no participan del balance de carga. En el sulfuro de sodio tenemos protones del agua y tenemos los sodios que aporta la sal. Aniones tenemos los hidróxidos del agua y de las reacciones de hidrólisis de las distintas especies de aniones del azufre. Y los 2 aniones del azufre, el hidrógeno sulfuro y el sulfuro que tiene 2 cargas negativas multiplicada por 2. En el ejemplo que teníamos varias especies madres,
tenemos protones y amonios como cationes, hidróxidos y fluoruros como aniones. Fluoruro que viene tanto de la sal como del fluorhídrico, y amonio que viene tanto de este mismo amonio cuando se disocia o el que forma el amoníaco con el agua. No interesa, son todos iguales, son indistinguibles. El amoníaco no entra en el balance de carga, pues es una especie molecular, lo mismo que el ácido fluorhídrico. En el caso del complejo, de la sal de hierro con cloruros, tenemos iones positivos, los protones o hidrones del agua, los potasios de la sal, tenemos los hierro más 3, va multiplicado por 3 porque tiene carga 3 positivas, el complejo hierro-cloro más 2 multiplicado por 2 y el complejo hierro-cloro 2 más 1 multiplicado por 1. Con carga negativa tenemos los aniones hidróxido del agua, el cloruro y el complejo final que tenía una carga negativa. Otra ecuación importante que se suele usar es la condición protónica. Se utiliza mucho en los problemas de hidrólisis y sustituye al balance de carga. Hay una sola condición protónica. Entonces, tomemos como ejemplo una solución 0,1 molar en dihidrógeno fosfato de sodio. Es una sal soluble, se separa el sodio y el anión. El anión tiene 2 protones o 2 hidrones y los puede desprender en 2 etapas. Primera etapa produce hidrógeno fosfato, en la segunda produce fosfato. Pero este anión también puede tomar un protón del agua, hidrolizarse y formar fosfórico. Por lo tanto, el sodio viene solamente de la primera etapa y un mol de la sal da un mol de sodio. Por lo tanto, si la sal es 0,1, va a dar 0,1 molar de sodio. Las especies que tienen fósforo son todas fosfórico, dihidrógeno fosfato y fosfato tienen que sumar la concentración analítica de la especie original que era el dihidrógeno fosfato. Tiene que dar 0,1. El balance de carga tenemos protones más sodio igual a hidróxidos, que son los que vienen del agua, aunque acá no escribimos el agua, no hay que olvidarse del agua, más los aniones del fósforo, el dihidrógeno fosfato, el hidrógeno fosfato por 2 y el fosfato por 3. Nosotros sabemos que sodio 0,1 lo podemos reemplazar acá en el balance de carga y queda 0,1. Bueno, pero nosotros sabemos que este balance de masa nos dice que todas las especies del fósforo suman 0,1, por lo tanto este 0,1 lo puedo reemplazar por todas estas concentraciones que están en azul y las voy a colocar acá. Entonces queda protón más esas 4 concentraciones que vienen de acá del balance de masa, es igual a lo que ya está del otro lado. Hidróxidos, dihidrógeno fosfato, 2 veces hidrógeno fosfato, 3 veces fosfato. Entonces, ¿qué pasa? El dihidrógeno fosfato con el dihidrógeno fosfato se cancelan. Pasa restando, se cancelan. Esta especie con esta, acá hay 2, se cancela el 2 y acá se va el anión. Y acá el fosfato se va y de 3 pasa a quedar 2. Entonces pasamos en limpio, queda protón, queda fosfórico, estas especies se fueron todas, queda hidróxido, queda un hidrógeno fosfato y 2 fosfatos. Esto es la condición protónica, es decir, combinamos los dos balances de masa con el balance de carga y obtenemos la condición protónica. Hay una regla práctica para poder llegar a esto mismo sin hacer todo este procedimiento algebraico. Y consiste en lo siguiente. La especie de partida que da origen a todo es del dihidrógeno fosfato en este ejemplo. Entonces a la especie de partida arbitrariamente le podemos asignar un nivel 0 de protones. No tiene nada que ver con los protones que tiene, porque esto tiene protones. No tiene 0 protones, tiene 2 protones. Sin embargo, se le asigna nivel 0 a la especie de partida. La especie de partida nivel 0. Y se observa qué especie forma luego en la solución por diversas reacciones ácido-base. Se forma fosfórico, hidrógeno fosfato y fosfato. Entonces comparamos. El fosfórico comparado con esta especie tiene un protón más. Por lo tanto se dice que tiene nivel más 1. Esta tiene un protón de menos. Entonces tiene nivel menos 1. Y el fosfato tiene 2 protones menos, tiene nivel menos 2. La regla es que se balancean de un lado todas las especies con niveles positivos y del otro las que tienen nivel negativo. Y cada especie va su concentración multiplicada por el nivel. Por ejemplo, acá el fosfórico iría por 1. El hidrógeno fosfato iría por 1. No por menos 1, sino por el módulo del nivel, por 1. Y acá el fosfato iría por 2. ¿Está? Entonces esto nos permitiría llegar al balance. Tenemos fosfórico por 1, hidrógeno fosfato por 1 y fosfato por 2. Si vamos para atrás y vemos lo que obtuvimos, tenemos fosfórico por 1,
de un lado y nivel negativo hidrógeno fosfato por 1 y fosfato por 2. Y siempre del lado del nivel positivo van los protones y del nivel negativo van los hidróxidos. Hagamos otro ejemplo. Supongamos que la especie de partida ahora es 0,1 molar de hidrógeno fosfato de sodio. La especie madre es el hidrógeno fosfato, que tiene un protón pero le asignamos nivel 0. Se forman todas las otras especies a partir de ella. No importa ahora las ecuaciones. Se forma fosfórico, dihidrógeno fosfato y fosfato. Comparando, el fosfórico tiene 2 protones de más, es nivel más 2. El dihidrógeno fosfato tiene un protón de más, nivel más 1, y el fosfato tiene un nivel menos 1. Por lo tanto, estas dos especies van del lado de los protones y esta va del lado de los hidróxidos. Entonces tenemos protón más 2 fosfórico más dihidrógeno fosfato igual a hidróxido más fosfato. Supongamos que tenemos cianuro de amonio. Cianuro de amonio sal soluble se disocia completamente en amonio y cianuro. El cianuro con agua genera cianhídrico por hidrólisis e hidróxidos. Y el amonio, en cambio, produce amoníaco y protón. Entonces tenemos dos especies madres acá. Tenemos el amonio original, que después formará amoníaco, y el cianuro, que después terminará formando cianhídrico. Por lo tanto, el cianuro como especie original nivel 0 y el amonio nivel 0. El amonio genera amoníaco, tiene nivel menos 1. Tiene un protón menos. Y el cianhídrico tiene un protón más, es nivel más 1. Entonces, las especies madre, a pesar de que tienen carga, no van en la condición protónica, van las especies derivadas, porque tienen nivel 0, irían multiplicadas por 0. Entonces tenemos protones de un lado y hidróxido del otro. Protones con nivel positivo, ¿con quién? Con cianhídrico. Protones más cianhídrico es igual a hidróxidos más amoníaco. Y surge una condición protónica a pesar de que tenemos dos especies madres.